Listo, entonces muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra sesión de clase. Hoy vamos a tener la finalización del punto de vista correcto, la sesión Buenas número noches. 3. Vamos luego a continuar con nuestra exposición de talleres, que es sobre el plan semilla. Y si nos alcanza el tiempo, tendremos una pequeña apertura de la sesión número 4, que es practiquemos las matemáticas del reino de Dios. Entonces vamos a empezar dando un pequeño repaso sobre el punto de vista correcto. Entonces hablábamos de que existió hace muchos años una peste donde miles de personas, millones, murieron en el mundo. Y donde en Roma las personas nativas de ese lugar dejaban a su familia morir. Pero los cristianos reales, los cristianos que tenían el punto de vista correcto, eran aquellos que cubrían una necesidad. Y la necesidad en ese momento era cubrir el cuidado de los enfermos. Y en ese momento lo vimos. Ellos decidieron cuidar a muchos enfermos y muchos de los cristianos que cuidaron perecieron. Entonces ahí podemos ver que se dieron a la gente, se dieron al servicio. Y eso es lo que Jesús quiere, que entendamos que el reino de Dios no únicamente es una ganancia para tener plata y ya, sino que el reino de Dios representa volver al diseño original de Dios, que es la perfección de Génesis 1 y 2, esa perfección que se perdió a raíz de la caída que podemos ver reflejada en Génesis 3. Toda cosmovisión responde a tres preguntas esencialmente. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es la muerte y por qué existe? De manera que cuando yo veo una cosmovisión, cuando yo veo una realidad, debo entender que debe primeramente responder esas tres preguntas. Y cuando entiendo y cuando puedo aceptar y cuando me siento atraído por esa realidad o por esa cosmovisión, puedo decir es ahí. Y la Biblia tiene respuestas para estas tres preguntas. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es la muerte y por qué existe? Y una de las cosas más importantes que debemos entender es el propósito del hombre. Muchas personas no saben a qué vinieron a la Tierra. 70, 80 años de vida y no tienen ni idea. Y el propósito general de toda persona es ser ministro. Y es aquel que cubre necesidades humanas. Y hablábamos de 4 necesidades humanas primordiales basados en Lucas 2:52. La física, la espiritual, la social y la sabiduría. Que fueron las 4 áreas en las que Jesucristo creció. Y hablamos que lo físico es el cuerpo, el trabajo, el tiempo. Lo espiritual es mi relación con Dios y con el mundo espiritual. Lo social tiene que ver con la relación interpersonal en la familia, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Y sabiduría tiene que ver con adquirir el conocimiento por medio de la ciencia, o por medio de la Biblia, o por medio de teorías. También podemos hablar de las relaciones humanas. Todo ser, todo individuo fue creado para relacionarse. Nosotros no estamos creados únicamente para estar solos en el mundo. Por eso habla de que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios decidió crearle la mujer a Adán, porque necesitaba que Adán se relacionara de 3 maneras: física, espiritual y social. Y es necesario que esas 3 relaciones se cumplan en nuestra vida para que podamos crecer y podernos sentir integrales en prosperidad. La primera es física y tiene que ver con la creación material. Es mi contacto con la naturaleza, mi contacto con lo que puedo tocar, lo tangible. Es que no estemos activados con los micrófonos para podernos escuchar mejor. Listo.
Espiritual tiene que ver con la relación con Dios y con el mundo espiritual. Yo tengo que relacionarme con Dios. Tengo que tener una relación con el ámbito espiritual. Y esto del ámbito espiritual también tiene que ver con los demonios. ¿Y cómo es mi relación como cristiano hacia un demonio? No es de acariciarlo ni de quererlo en la casa, sino pueden tener yo un contacto de poderlo sentir y poder decir, tú no perteneces a ese lugar, porque ese lugar le pertenece a Dios y poderlo expulsar. Entonces, lo espiritual no únicamente mi relación con Dios, sino también la relación hacia el mundo espiritual opuesto. Y lo social son las relaciones mutuas, que son requeridas. Aquí en social tiene que ver más que todo con lo humano, personas. De igual forma, vivimos en una sociedad, la cual está compuesta por áreas del entorno, que viene de lo más pequeño a lo más grande. La familia, como primera medida, que ya está distribuida entre familia nuclear y familia extendida. Nuclear son esposos, hijos, y la extendida son padres, primos, tíos. De igual forma, la iglesia, en segunda medida la iglesia, que son miembros del cuerpo de Cristo. No únicamente la iglesia a la cual yo pertenezco, sino la iglesia en general a nivel mundial. Y como tercera medida, la comunidad, que ya es el trabajo. Personas que no conocen a Jesús, no tienen una relación personal con Él o no creen en Él, que no pertenecen a la iglesia. Algo que es muy interesante es que yo pueda entender y poder separar iglesia de comunidad es aquellos que no pertenecen a la iglesia. Aquellos que no pertenecen a la iglesia es parte de la comunidad. Hablamos de un texto bíblico de Lucas 3, 2 al 6, donde hay una promesa de parte de Dios por medio de Isaías y algo esencial que es la palabra bendecido y valor. Y hablábamos que bendecir tiene que ver con ser feliz y gozoso. Pero para poder disfrutar de la bendición, debo primero confiar en Dios, temerle a Dios y amar a Dios. Para poder yo disfrutar de esa bendición o de una bendición, debo primero confiar en Dios, temer a Dios y amar. Y eso puede ser resumido en la palabra obediente. Y lo asociamos con el libro El Dios que confronta y bendice mis generaciones. Luego hablamos de valor. Estima que le pone una cosa, acción, actitud o creencia. Entonces, cada persona le pone un valor, un valor. Y aquí hay algo que es importante rescatar, que existen dos palabras que usamos mucho. Valor y precio. El precio lo pone las personas en general, el mercado, por decirlo así. Pero el valor lo pone cada individuo, porque eso está asociado a su emoción. Pueda que un trapo tenga el precio de 2.000 pesos y la gente lo da, eso es súper barato, 2.000 pesos. Pero para la persona que tiene ese trapo, tiene un gran valor porque fue el trapo de su bisabuelita y se lo entregó cuando estaba muriendo. Entonces lo tiene arraigado a sus emociones y lo tiene de gran estima. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre valor y precio que debemos nosotros entender. Entonces ahí estábamos hablando. Y quiero que empecemos a hablar sobre el significado de dichoso. Entonces, creo que en ese tema estaba hablando Daniela, si no estoy mal. Entonces, Daniela, por favor, cuéntanos, ¿quiénes son dichosos? ¿Cómo actúa un dichoso? ¿Y quiénes no son dichosos? En resumen, porque tú hace 8 días creo que lo dijiste. ¿Nos oyes, Daniela? Bueno, entonces, mientras tanto,
Lina, cuéntanos el significado de dichoso, quiénes son dichosos, cómo actúa un dichoso y quiénes no son dichosos. Listo. Buenas noches. Bueno, Bueno, aquí dice que los que son dichosos son aquellos, los pobres, los humildes, los conscientes de su necesidad espiritual, los que tienen hambre y lloran, los que han dado todo por la causa de Cristo. Entonces, una persona dichosa es aquella que entiende el reino de los cielos y a lo que Dios los llamó dichosos, ¿verdad? Él no llamó dichoso al sabio, al entendido, al inteligente, al que sabe más, sino a aquellas personas que de pronto o sea, aquellos que los ven débiles, que los ven que son poca cosa, que sí, que son de pronto menospreciados, para el Señor esos son personas dichosas. ¿Por qué? Porque Él las toma en su debilidad y hace grandes cosas con nosotros, ¿verdad? Entonces, dichoso es aquel que puede descansar en Dios, porque Él nos fortalece, Él nos levanta, Él nos ayuda. ¿Cómo debe actuar un dichoso? Un dichoso debe actuar eh, con humildad, ¿sí? Y confiado en Dios, ¿sí? Debe tener confianza en Dios, debe saber quién es para Dios y, y, o sea, estar confiado en Dios, saber quién es, tener su identidad. Porque si yo no sé quién soy en el Señor, yo voy a ser un desventurado, un huérfano, una persona sin orientación, ¿sí? Una persona que no tengo propósito, no sé a dónde voy, ¿sí? Entonces, cuando yo no tengo propósito, ando por aquí, ando por allá y lleno de vacíos. Pero cuando ya Dios viene a mi vida, Él me levanta y Él me levanta y confío en Él y creo en Él, eh, mm, soy un dichoso. ¿Y cómo debe actuar un dichoso? Con amor. Yo digo que lo más es con amor y con humildad. Y los que no son dichosos son aquellos que creen que lo tienen todo, pero al final no tienen nada, porque lo primero que nosotros tenemos que tener es a Cristo en nuestro corazón, porque ese es el diseño original. Entonces, si yo no tengo a Cristo en mi corazón, si Él no está en mi vida como esa piedra fundamental, no tengo nada. Aló. muy bien, muy bien. Entonces hablabas y de pronto yo creo que todos leímos Lucas 6, 27 al 31. Y hablabas sobre el amor a los enemigos. Y Ujú, esto es algo que realmente centralizó muchas enseñanzas de Jesús y han habido muchas controversias porque realmente Jesús hablaba de que de nada sirve amar y dar a una persona que amo. Eso no tiene mucha relevancia. Tiene más relevancia yo empezar a amar a aquel que es mi enemigo. Entonces, eso es lo que realmente hace un dichoso. Identificar mis enemigos, que no son las personas, sino lo que habitan ellas, y empezar a amarlas, iniciar un proceso no de hipocresía, sino un proceso de sanidad interior. Y una de las cosas ujú. más importantes como cristianos es que nos dicen, ay, pero es que usted es hipócrita con la gente. Entonces, Y eso usted debe no es. empezar a pensar, ¿cómo yo hablo con una persona? Si le estoy hablando en espíritu de hipocresía, estamos mal. Pero si en un interno, si en mi tiempo de oración digo, Señor, mira, esta persona realmente no me entra, no lo puedo ver. Yo lo veo y mejor Mm. dicho, por dentro se me mueve todo. ¿Yo qué debo hacer? Mm. Empezar a entregarle eso a Dios, porque se ha entrenado en mi corazón de una forma negativa. Y debo empezar a decir, bueno, Señor, yo lo voy a perdonar. Pero entonces, para iniciar el proceso de sanidad, debo yo empezar también a restituir. Y restituir tiene que ver con dar. Entonces, un dichoso da a sus enemigos. Y eso realmente es amor. Y es algo que realmente debe marcarnos como cristianos. Y si hay algún enemigo en nuestras vidas, a una persona que nos tiene, mejor dicho, estúpidamente mal a nosotros, lo entrego delante de Dios y empiezo a servir. ¿Y quiénes no son dichosos? Hablamos de la metáfora de Apocalipsis 3:17.
Y lo que tú hablabas es muy Como cierto. desnudos. Creen que tienen todo, pero en realidad no lo tienen. Muy bien. Ujú. Vamos entonces. Joana, ¿nos escuchas? Joana. Creo que no. Dile que quite el micrófono. ¿Será que no sabe quitar el micrófono? Joana, quita el micrófono. Está en la parte superior de la pantalla. Creo que no. No sé si nos escuchará. Joana, si puedes escribir en el chat, ahí sea de WhatsApp o de aquí, si nos escuchas. Sí, súper. Hola, Joana, ¿cómo vas? hola, ¿sí? Sí, te oímos. Hola, bien acá, un poquito, pero bien. Y cuéntame, Súper. dime. Bueno, cuéntanos. Sí. El propósito de la vida según la cosmovisión correcta. ¿Cuál es? Para mí es servirle a las personas sin esperar nada a cambio. Pues no busco la cita bíblica porque es que no tengo la Biblia porque estoy Te la leo, escondida te por la voy a acá leer. en un lado. Lucas 9:23 Entonces, al 24 dice así. bueno. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Ujú, Si tratas de aferrarte a la vida, la ujú, perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ujú. Amén, así es. Entonces, Entonces, ¿cuál es el propósito? cuando yo me despojo de lo que tengo y lo pongo al servicio de Dios y al servicio de las personas que están a mi alrededor, estoy de alguna otra forma cumpliendo el propósito. Ujú. ¿Y a quién debo yo primero Y, servir? ¿O dime. cómo yo debo tomar, teniendo el propósito de mi vida, cómo yo debo tomar una decisión? Sin ser egoísta. O sea, así como Jesús nos amó, así debemos de amar nosotros a los que están a nuestro alrededor. Bien, ¿qué más? Aquí algo que te estoy Eh, subrayando en la pantalla con amarillo y es prioridades. ¿Cómo puedes entonces relacionar tu propósito con las prioridades? Primero poniendo primeramente, sirviéndole a Él, amándolo a Él primeramente por encima de todo, luego mi familia, pues mis hijos, o sea, ser buena madre para ellos, ser buen ejemplo para ellos y ser como esa guía para guiarlos al Señor. O sea, como que ellos vean en mí al Señor reflejado y ellos quieran seguir al Señor por medio de mi testimonio. En la iglesia, ser bien con mis hermanos, o sea, a servirle a mis hermanos, servirle al Señor, llevar, por decir, lo que le pertenece a Él, el diezmo, o servir en la iglesia en lo que me corresponda servir. Y en mi comunidad sería servirle, por ejemplo, ahorita en esta necesidad que estamos viviendo, pues si tengo algo en mi casa y puedo servirle a otra persona que no tiene, pues dar de lo que tengo a la otra persona y servirle sin esperar nada a cambio, sin esperar ninguna retribución. Y el ¿Cómo tú sentido de puedes, vida, cómo tú puedes eh, diferenciar la prioridad como Dios y la prioridad como iglesia? la prioridad a Dios es que Dios debe ser lo primero en mi vida, o sea, sin ir a la iglesia, o sea, Dios debe ocupar el primer lugar en mi corazón, en mi vida,
lo que yo hago. Y la iglesia es como servicio al Señor Ujú. las áreas de la iglesia. ¿Son diferentes o son iguales Dios y la iglesia? Son diferentes. Muy bien. ¿Y en el sentido de vida? ¿Cuál es tu sentido de vida? En derechos personales. Debo de estar en las demás personas en el bienestar de los demás y, o sea, como poniendo mi vida aparte, o sea, por decirme más como en los demás, de ayudar, eh, sin importar mi vida o los míos o algo así. Como ponerme por los demás, así esté viviendo una situación yo difícil, pero aún en medio de dificultad, pensar también en los demás. Este sentido de vida, ¿tú lo creerías que debe ser así? Como te lo voy a decir. Estás, por ejemplo, ahorita, Uh-huh. estamos con la situación de coronavirus. Entonces dice aquí que debemos ceder nuestros derechos personales. Entonces yo me Sí. voy normal, con la ropa normal, hacia la clínica a ayudar a la gente, sin colocarme protección. ¿Eso sería sentido de vida? No, Porque estoy dándome a la no gente. porque me estoy exponiendo yo y mi familia. Ujú. Muy bien, Estaría así es. Entonces, exponiéndome yo y exponiendo a mi familia. O sea, yo puedo ajá, servir, pero obviamente teniendo precaución con mi vida, mi salud y mi familia, porque pues detrás de mí hay, pues yo digo, en mi casa hay 3 hijos que dependen de mí, ujú. entonces lógicamente tendría que primero ir bien protegida, tener los elementos adecuados para poder ir a hacer esto. Muy Entonces bien, sí, así es. obviamente hay que diferenciar una cosa Ujú. de la otra. Entonces, por esa razón yo hablaba, estas prioridades, y la idea es que nosotros vamos a tomarle apunte o fotografía mental. Cuando yo tomo una decisión, no sé aquí cuántos son líderes. Cuando yo tomo una Yo, decisión, ¿tú eres líder? Lina, ¿sí? ¿Quién más es sí, líder acá? sí, hace poquito, pues. Yo, Súper. ¿Quién más? yo, Joana, Juana. muy bien, súper. ¿Quién más es líder aquí? ¿Solo las dos? Bueno, entonces cuando somos líderes, debemos tomar decisiones sabias. Entonces, ¿cómo yo puedo verificar, mirar si en mi vida hay religiosidad? Por ejemplo, estoy supremamente juicioso yendo todos los sábados al grupo, pero resulta que mis primos, que hace mucho tiempo yo no veía, van a venir a mi casa. Mi grupo son todos los sábados a las 4 de la tarde. Ellos van a venir a las 4 a mi casa. Entonces yo les digo a ellos, o voy a decir, bueno, ¿qué hago aquí? Porque está el grupo, está la gente. Yo soy el líder, pero también está mi familia que va a venir. Hace mucho tiempo no veo. Entonces, ¿cómo yo tomo una decisión sabia? Teniendo mis prioridades ordenadas. Debo siempre pensar, Yo diría Dios es mi relación. Sí, cuéntanos. Dale, Giovanna, cuéntanos. que por decir podría delegar a una persona, ¿no? Ujú. Para que diera el grupo, porque obviamente es mi familia y tengo que, mi familia, o sea, en las prioridades primero está mi familia. Entonces Bien, yo de pronto delegaría a una persona que hiciera el grupo y yo pues comparto con mis primos porque pues es mi deber como familia estar con ellos primeramente. muy bien. Igualmente, no puedo descargar 100% la responsabilidad que tengo como líder hacia la persona que voy a delegar. No. Yo puedo estar con mi familia y decirles, bueno, voy a estar con ustedes, compartimos, habla chévere, pero en un momentico, sea que vamos al baño, a la cocina, lo que sea, en un momentico escribo o llamo, ¿cómo están? Porque tengo que estar también pendiente de
el grupo, que Sí, las mías son mis responsabilidades, que yo tengo que asumir y que tengo que responder delante de Dios. Entonces yo siempre tener esas prioridades ordenadas de esa forma, para yo tomar las decisiones sabias respecto a cualquier tema que se me presente. Primero Dios, mi relación con Dios, mi familia, la iglesia y la así es. comunidad. Muy bien. El verdadero sentido y propósito y gozo de la vida lo encontramos muriendo a nosotros mismos y viviendo para Cristo. Entonces, debo empezar a morir a lo que yo quiero. Y es algo que realmente cuesta, porque la ambición humana es tremenda. Pero entonces, creo que el pastor el año pasado hablaba sobre una prédica sobre la ambición. No sé si todos estuvieron en ese culto. Y la ambición no es mala respecto a si está dentro del propósito de Dios. Si hablamos que Dios quiere que se extienda el reino de Dios por todo el mundo, eso se llama ambición, porque quiere algo más allá. ¿Sí? Quiere ampliarlo, quiere desear más. Por eso entonces debemos morir a nuestras ambiciones, morir a nuestros deseos y empezar a decirle, Padre, en tu nombre yo empiezo a tomar la decisión y por medio de tu palabra háblame qué es lo que tú quieres para mi vida, cómo quieres que yo organice mi vida y cuál es el propósito que tienes para mi vida, mi familia, porque queremos servirte. Y empezamos a morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, para empezar a vivir como Cristo quiere. Pero entonces todo eso empieza con una decisión. ¿Listo? Santiago, Bueno, vamos, cuéntanos. Santi, yo, o sea, pues quiero como que nos aclare un poquito. Una vez yo escuchaba una prédica de una persona, un pastor muy famoso, y él decía, nosotros somos cristianos y por eso no tenemos por qué ser pobres, nosotros también podemos ser ricos. Es que él decía, yo le pedí a Dios un gimnasio para tenerlo en mi casa. Entonces, un gimnasio no solo lo puede tener el presidente, el gobernador, el alcalde, yo también puedo, porque no que yo soy hijos de Dios y yo también tengo que darme esos gusticos. Ahí, ¿cómo sería eso? O sea, Santi, ¿cómo me podría como explicar eso? Es una pregunta que realmente muchos de los cristianos tenemos y es porque ha entrado en nuestra vida el catolicismo, pasó por nuestra vida, porque el católico, si uno ve, por ejemplo, a los religiosos, ellos tienden a decir que ser pobre es lo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿sí? Que porque ahí dice que dichos son los pobres, entonces que Dios desea que seamos pobres. Pero entonces, si vamos a Primera de Juan, habla de que, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, en todo. Y cuando hablamos en todo, hablamos de las 4 áreas de necesidad. Dios desea que yo sea prosperado en lo físico, y lo físico también tiene que ver con lo financiero. Entonces, cada persona está diseñada para prosperar, para florecer, para crecer en el ámbito donde Dios lo puso. No todos pueden ser banqueros, porque ¿qué haríamos en un mundo que todos sean banqueros? No, grave. Todos pelearían con todo el mundo. No todo el mundo tiene que vivir en un estado 2 o estado 3 y tener recursos medios. La riqueza está distribuida con tal de que podamos crecer unos con otros y tener bendiciones mutuas. Ahora, está mal pedir lo que el pastor dijo. No conocemos el propósito del pastor, ni para qué él deseaba lo que él quiso o pidió. Pero entonces, anoche estaba leyendo de que sobre un libro, yo les compartí, no me acuerdo si se los compartí por el grupo, que era ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Y ese libro hablaba algo interesante, y era de que creemos pensar cuál es la voluntad de Dios. Porque creemos que si Dios me reveló a mí una voluntad para mi vida, pienso que va a ser para todas las personas. Y el propósito Y no para es el cual así. fue creado cada persona es diferente.
Yo no puedo decir que Dios me habló a mí y va a ser lo mismo para mi primo o para el presidente, porque cada persona ha sido diseñada con funciones distintas. Cada persona es diseñada para tener riqueza distinta. Por ejemplo, aquí de pronto va a haber una persona que sea dueño de una empresa y Dios lo diseñó para ser administrador de ese lugar. Y Dios le va a dar un plus para poder administrar bien los recursos, crecer, florecer en ese ámbito para poder ayudar a otras personas. Entonces yo debo empezar a mirar el por qué voy a pedir las cosas, el para qué, si únicamente es el para mi gusto y nada más, o si es para compartir también. Entonces yo debo ambicionar sí lo voy a hacer, pero ¿para qué quiero eso? Si realmente va a mí a dañarme o va a mejorar mi vida. Entonces, eso es lo que yo debo hacer al momento de mirar qué quiero, por qué quiero las cosas y para qué las quiero. Si las quiero únicamente para enorgullecerme, o si es para poder compartir y servir a más personas. Hay mucha gente que quiere un carro y que quiero el carro y quiero el carro, pero ¿para qué lo quiere? Ah, para andar con mis amigas y andar en posición. Ah, pues no está bien. Eso no está bien. ¿Está ambicionando? Sí. ¿Está ambicionando bien? No. Está mal porque va a utilizarse para lo malo. Puede que Dios se lo dé, se lo da. Pero, ¿cómo está destruyendo su vida? ¿Cómo está rompiendo su relación con Dios? Y cómo su vida está siendo fracturada. Entonces, al momento de ambicionar las cosas, debo hacerlo de una manera correcta, con sentido. Yo creería que por eso es que el Señor de pronto no, uno le puede pedir al Señor lo que tú dices, un carro, pero yo pienso que y uno pide y pide y pide, y entonces uno como que el Señor no se lo da porque de pronto eso va a dañar mi vida espiritual. Yo me enloquezco, no voy a la iglesia y yo le pido al Señor un carro, entonces yo pienso que el Señor no da es porque nosotros no vamos a obrar bien en un futuro con lo que estamos pidiendo, ¿cierto? Entonces va a empezar a dañar mi relación. Sí, o sea, digamos que yo creo que en sí no estaría mal que Él nos quiera bendecir, ¿sí? Ya sea para, no sé, de pronto uno también disfrutar las cosas. ¿Qué es lo errado? Es que eso nos aparte de Dios. O sea, si eso que Dios nos va a dar nos va a apartar de Él, pues entonces no vale la pena. Pero si yo lo voy a disfrutar, pero no me voy a alejar, o sea, eso no va a dañar mi relación con Dios, ahí ya sería una manera correcta. Y también no solamente en la relación con Dios, sino en la relación con todos. Porque a veces pedimos algo que nos aparta de la familia. Destruimos la cadena de lo que Dios quiere que tengamos. La mesa de las 4 patas. La destruimos. Porque pedí algo, recibí algo, ¡pum! Se me dio la pata de la familia. No destruye el propósito de Dios para nuestras vidas. Muy bien, así es. ¿Alguno quiere pensar algo más? El versículo que estamos hablando dice, si quieres ser mi discípulo, debes olvidarte de ti mismo. Cuando dice que debo olvidarme de mí mismo, yo debo olvidarme de mis deseos, de mis anhelos, de lo que yo quiero, y empezar a entrar en una relación con Dios y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres en mí? ¿Sí? Porque si Él me llamó y me escogió, Él me dio un propósito, ¿verdad? Y en ese propósito está el ministrar, dice el ministerio, ministrar. ¿Cuál es mi ministerio? ¿Sí? Entonces dice que el ministerio es ayudar a otros. ¿De qué manera voy a ayudar a otros? Entonces, cuando yo me alineo con Dios en esa intimidad, ¿sí? Yo voy a saber qué le voy a pedir, ¿sí? Y no voy a dejar que sean mis emociones y lo que ven mis ojos a mi alrededor. A todo el mundo tiene carro, todo el mundo tiene esto, yo también quiero tener lo que los demás tienen. Y yo lo que tengo que mirar es qué es lo que Dios quiere para mí, porque Él a mí me conoce, sabe a mí que me bendice, qué es lo que yo realmente necesito. Y hay cosas que yo de pronto le puedo pedir y si no las recibo es porque no las necesito, porque Él me da lo que yo necesito. Entonces ahí dice que morirá a mí
para darle lugar a los deseos de Él. Y Él alinea con el espíritu en mi espíritu, que los deseos de Él también se vuelvan mis deseos. Pues eso es lo que yo creo, no sé. Sí, así es. Entonces ya al momento de tener una relación con Dios, yo me dice cuáles son tus deseos. Y ya no voy a decir los que en un momento tuve, sino los que Dios ya me reveló. Y ya los voy a amar. Y ya no van a ser los deseos únicamente de Dios, sino nuestros deseos. El deseo de Dios y el deseo mío. Y ya la tercera pregunta. ¿Qué tienes, Mónica? Santiago, en cuanto a lo que estábamos hablando, pues ahorita de cuánto el Señor nos enseña que nosotros, de qué nos sirve amar a los que nosotros amamos, hablaba también de que uno también debe pues amar a sus enemigos, ¿no? A los que lo han maltratado, digamos, lo han ofendido a uno, han hecho cosas malas. Sí, en cuanto a ese respeto, digamos, hay una situación que, digamos, de una persona que yo conocí, ¿sí? Y fue una persona muy cercana a mi casa. Esa persona, yo en este momento no siento odio hacia esa persona porque yo ya le entregué a Dios eso y no quiero pues, ponerme en la situación de juez, ¿sí? Porque a veces uno tiende a ser juez de las personas y a condenarlas por lo que hicieron, ¿sí? Pero pues eso no quiere decir que si uno perdona a una persona, uno la suelta, porque eso es lo que uno debe hacer, ¿no? Perdonar, orar por esa persona, pero digamos si esa persona, o sea, Dios no me obliga que si yo perdono a alguien, tengo que tener amistad con esa persona y recibirla en mi casa como si fuera mi amiga, porque pues ya no le voy a tener confianza, ¿sí? Entonces, digamos, hay una situación, digamos, ha pasado en mi casa que pronto pasa con eso, que digamos, esa persona es cercana a alguien de mi casa, ¿sí? Entonces esa persona la quiere, dice que yo la condeno, que yo la juzgo, pero pues yo no la puedo invitar a esa persona a mi casa porque le hizo daño a una persona muy cercana que era una hija de él, ¿sí? Hijastra de él, ¿sí? Y pues hubo abuso y todo eso, pero pues yo no lo puedo dejar entrar a mi casa porque él hubiera podido ser mi hija, hubiera podido ser mi caso, ¿sí me entiendes? Entonces, Dios nos dice amar a nuestros enemigos, pero eso no quiere decir, o bendecirlos, o orar por ellos, pero eso no quiere decir que yo tenga que verme con esa persona y como si nada, o sea, perdonarla y como si nada pasó. Pues yo no sé, yo ahí tengo un poquito de diferencia. Dios no está obligado, o sea, Dios nos pide perdonar, ¿sí? Y después restaurar. Entonces yo perdoné a la persona y sí, no estás obligada a tener intimidad, pues ser íntimos, sí, no estás obligada, pero sí deberías, pues yo, es una opinión personal, es entrar a pedir al Señor que te ayude a trabajar eso, para poder tú restaurarle a esa persona. ¿Sí? Yo sé que de pronto por lo que pasó no puedes dejar, por prudencia no vas a dejar a esa persona sola con tus hijos, por prudencia. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que en algún momento pueda venir, saludar, estar tú ahí presente. Pues no lo sé, yo viví algo diferente y el Señor, yo lo que le pedí fue lléname de amor, Señor, porque no era fácil una situación que yo viví aquí en mi casa y de ver a esa persona como si nada, ¿sí? Y pues a mí el único que me ayudó fue Dios y yo puedo saludar a esa persona, la persona puede venir a mi casa con prudencia. Pues no sé, yo creo que lo importante de pronto ahí es que le pidas a Dios que te ayude a restaurar a esa otra persona. ¿Cómo lo puedes restaurar? Porque pues el amor del Señor, pues no sé, pienso yo. Igualmente hay algo que es muy fundamental como cristianos y la sanidad interior. Y la sanidad interior no únicamente va en palabras y en acciones, pero es un proceso. Es un proceso, sí. uno puede, y eso se vive mucho en los matrimonios, que alguno de los dos se aparta y va con otra persona. En fin. Entonces, muchos de esos terminan en divorcio, muchos de esos matrimonios. Otros terminan en restaurarse. Y no sé, muy seguramente, no sé si ustedes conozcan casos
Acá en la iglesia hay muchos casos, tanto de pastores, coordinadores, líderes, porque todos estamos propensos a eso. Y no se separaron, sino que decidieron entrar en un proceso de restauración y sanidad interior por medio de sendas antiguas, donde restauran tu corazón, restauran el corazón de la persona quien cayó, quien hizo lo que hizo, lo restauran, empiezan a mirar el corazón, las acciones y a sellar puertas que estaban abiertas, cerrar ciclos, y poco a poco se va mejorando la relación y terminan bien, terminan muy bien. Y creo que Sí, uno pero de los frutos de eso lo podemos ver con los pastores de nuestra sede. Pasó sí, lo que sí. ocurrió hace unos años, Santiago, pero decidieron entrar en el proceso de cena, sanaron durante tiempo, pero no es fácil, y luego pudieron relacionarse, pero entonces eso depende de cada persona y depende de su perspectiva de vida y cómo empieza a dejar que Dios vaya tocando tanto el corazón de ella como el corazón de la persona a quien afectó, que es en tu caso. No, sí, no, Orar para que Santiago, la yo persona tengo pueda... claro, digamos, perdón, sí, lo que pasa es que ese caso, digamos, no es en mi hogar, ¿sí? O sea, en mi hogar no. Ah, Fue en otro hogar muy cercano a nosotros, como unos amigos, como mm, otro matrimonio, ¿sí? mm, Y ellos mm. se separaron y esa persona por la que se separó ese matrimonio fue porque hubo caso de abuso, ¿sí? Esa Ujú. persona era muy cercana a nosotros y es amigo, muy amigo de mi esposo y fue mi amigo porque él es mi ahijado. Yo lo perdoné y lo que yo les digo, yo lo veo, yo no lo veo con odio ni nada, pero yo no puedo tener amistad con él, yo no puedo abrirle las puertas de mi casa como si nada hubiera pasado, ¿sí? Porque pues él nos dio la confianza a todos, mostró un modelo de que era una persona súper bien mientras estaba abusando a su hijastra. Entonces yo Ah, no, sí, obvio. Sí, entonces, en ese caso yo, digamos, de pronto a veces con mi esposo, él a veces siente que yo no lo quiero a él o que lo juzgo porque pues no me gusta que él tenga mucha amistad con él, ¿sí? Pero pues yo ya le entregué eso a Dios, o sea, yo le dije, Dios, si mi esposo va a tener amistad con él porque lo quiere mucho, porque él, para él es una persona muy noble, esto, lo otro, yo le dije al Señor que sea que mi esposo lo lleve a Jesús y no que imite la conducta que él tuvo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Ajá. en ese caso, estamos hablando de que nosotros debemos amar a nuestros enemigos y a los que en algún momento, digamos, hay personas que dañan la confianza de uno, ¿sí? O sea, digamos que por decir, una persona que uno le preste plata y no le pague a uno, ¿sí? Entonces uno decide o perdonarle eso, pero uno ya sabe que no va a volver a prestarle, porque pues esa persona no le va a hacer lo mismo que ya le hizo, pero eso no quiere decir que uno no le hable a la persona, que uno pueda saludarla, pero obviamente ya no va a ser la misma confianza, ¿sí? Claro, no, no le vuelve a prestar, sino que le siembra porque sabe que no le va a Sí, pagar. exactamente, sí, sí. Rocío acá nos escribe en el chat. Bueno, Rocío escribe, aprendo que si el ser humano amará a su enemigo, no habrán divorcios ni separaciones, porque los cónyuges se entregarían el uno al otro, velando cada uno por el bienestar del otro y soportándose hasta lograr la victoria. Es muy cierto. Lo importante es que falló la persona, pueda que no lo reconozca o pueda que lo reconozca. Yo tengo el deber moral de orar por esa persona hasta que él pueda empezar a cambiar. Y yo voy a ser Santiago, mismo testigo de ese Amén. cambio. Dime, Santi, dime, una amor. preguntita. Nuya, Santi, cuéntanos. una preguntita. Dado el caso, por ejemplo, digamos, en mi caso, mi esposo se fue y él responde con lo económico para la familia y todo, pero él fue cristiano cuando estuvo en necesidad y problemas. Ahorita pueda que económicamente esté mejor, pero él no quiere saber nada de su esposa. Tengo otra persona, yo a usted no la quiero, no, pero yo respondo. O sea, tú dices, van a sendas, son cristianos, reconocen, cierran ciclos, pero cuando el esposo no es creyente y eso, o sea, cuesta y es demoradito sanar. Yo le estoy pidiendo al Señor, sana mi corazón, porque la verdad dolió y dolió. Sana mi corazón y dame amor por esa persona y perdónalo, Señor. Y
él viene, el año pasado, en diciembre vino, saludó a los muchachos, se quedó en la casa, obvio, él tuvo su cuarto, se quedó allá, pero yo le decía, Señor, yo quiero tener esa experiencia, ¿cómo lo voy a ver ahorita que viene? Voy a sentir rencor, o sea, déjame vivir esa experiencia, ¿yo cómo voy a hacer? La verdad, sinceramente le confieso, el Señor sana, el Señor, poquito, eso no es de un día para otro, eso se lleva años para que se sane ese corazón. Sana, el Señor ayuda, y uno, pues ya, en mi caso, yo ya no lo veo con rabia, con dolor, con amargura, me es indiferente. Viene así, ¿qué quieres, tata? Pero ya como que eso, ahí voy, estoy en ese proceso porque ya limpia no estoy. Estoy en el proceso de sanar, de limpiar, de terminar de perdonar, de no recordar y de ponerlo en la mano del Señor. Y así debe ser, Estoy, porque a medida Sé que que yo lo voy vive bien. dejando que O Dios, sea, que te lleva una vida santo, no. claro, y a medida que yo permito que Dios empiece a sanar ciclos, mi vida espiritual pues, va a mejorar mucho más, porque Dios va a poderme revelar muchas más cosas respecto a mi vida. Igualmente, no voy a orar, Señor, destruye esa familia ya, si tuvieron hijos, no sé, porque ¿qué va a pasar? Que te va a hacer a ti caer. Entonces, ¿por qué razón? Porque ya hay pecado en él, viene a ti y te cuenta todo el asunto. pero Entonces, orar la voluntad de Dios, sanar ciclos, cerrar ciclos y dejar que Dios obre de manera sobrenatural. Entremos al tema del fin de la vida para concluir el tema 3 y empezar con el cuadro que tenemos tarea para hoy. Entonces, el fin de la vida. El fin de la vida terrenal es la muerte. ¿Quién escogió morir? El hombre escogió morir. ¿Por qué escogió? Porque Dios le dio capacidad de razonar, tomar decisiones, libre albedrío, y por tal motivo él decidió tomar el fruto prohibido que vemos en Génesis 3, y consecuencia de eso fue el pecado. Dios no quita consecuencias, sino acompaña en los procesos. Dios no va a quitar la muerte, porque es un proceso que todos debemos vivir, excepto aquellos que van a ser raptados, ellos no vivirán la muerte, pero la mayoría de seres humanos tendrán o tendremos, no sé, que vivir este proceso de la muerte. ¿Y qué hace Dios respecto a la muerte? Dios quita el temor. Uno pregunta a muchas personas, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Ay, sí, qué angustia, qué miedo, no sé qué, pasa aquí lo otro. Y te tienen miedo a la muerte. Pero ¿qué hace Dios en medio de la restauración y en medio de implantar su vida, su reino en nosotros? Es quitar el temor y darnos la fuerza para poder morir, poder dejar las cosas en orden en la tierra, dejar todo bien, nuestras relaciones, dejarlas sanas, dejar procesos, ciclos cerrados, si lo hablamos en un fin de la vida mayor, pero entonces vemos que en cualquier momento Dios nos puede llamar. Por eso debemos cerrar ciclos todos los días. Debemos dejar perdonar todos los días. No debemos dejar que la angustia, el disgusto pase de un día para el otro. La Biblia le enseña. Entonces, ¿por qué razón? Porque yo debo dejar ciclos cerrados, dejar todo bien al momento de descansar, en cualquier momento tener mi vida delante de Dios sana. Porque Cristo murió en la cruz, fue por eso, para liberarnos no de la muerte, sino liberarnos del temor a la muerte. Porque Él nos va a acompañar en el proceso. Él va a acompañar a nuestra familia en ese proceso. Todos van a morir y por tal motivo habrá un dolor, un sufrimiento. Y ese sufrimiento debemos todos recibirlo, no como algo malo, porque en realidad no es malo. El sufrimiento trae tres cosas y quiero que todos podamos entenderlas, porque realmente es algo que ministra nuestro corazón y enseña nuestro corazón. Entonces, el sufrimiento que todos debemos vivir en nuestras vidas, por aquí lo tengo anotado. Aquí está. Entonces, el papel fundamental del sufrimiento.
Primero, advertir del peligro. Entonces, el sufrimiento nos va a advertir del peligro. Nos va a advertir cuando estamos en una situación delicada. Ahí el sufrimiento, el dolor va a venir. Segundo, un desarrollo físico. Cuando empiezo a desarrollar mi cuerpo o desarrollarme como persona, empiezo a recibir dolores, sufrimientos. Y eso es encadenado y unido con el tercer punto, que es formar el carácter. Entonces, el sufrimiento me va a formar a mí el carácter, va a formarme como ser humano. Entonces, es importante y es importante que el sufrimiento esté en nuestra vida, sí es importante. ¿Va a estar en nuestra vida? Sí, va a estar en nuestra vida. Pero Dios que promete que nos va a acompañar, nos va a dar fuerza en medio de las situaciones, de la muerte, a nuestra familia. Entonces, siempre tengamos ciclos cerrados, perdonemos, sanemos relaciones y empecemos a hacer procesos de sanidad interior. Cosa que cuando venga el momento nuestro, el momento fin de nuestra vida terrenal, podamos decirle al Señor, sí, yo empecé un proceso de sanidad interior con tal persona, aquí lo otro, y aquí están mis resultados. Pero que no dejemos pasar años para tomar la decisión de cerrar un ciclo con una persona que me hirió y que me dolió el corazón. No esperemos, tomemos la decisión. Recuerden que todo está basado en decisiones y cuando yo decido, mis emociones empiezan a actuar. No es cuando, si yo siento y lleva 40 años sin sentirlo. No, debo primero coincidirlo en mi mente. Decido, voy a decidir abrir un ciclo de sanidad con tal persona. Cuando empiezo a decidir y dejar que Dios empiece a orar, empiezo a sentirlo. Y cuando empiezo a sentirlo, luego empiezo a actuarlo. Entonces empiezo a dar. Entonces todo empieza en nuestra mente y en nuestras decisiones. ¿Alguien quiere aportar respecto al fin de la vida? Pues yo, Santiago, sí, lo que... Siga, hermana, tranquila, no te preocupes. gracias. Cuando, cuando habla de que cuando Cristo vino aquí, ¿cierto? A la tierra, se hizo hombre, Él tenía propósitos, ¿verdad? En nosotros, muchos. Y lo que tú decías, uno de esos es liberarnos del temor. Y yo he aprendido, ¿sí? Que la muerte no es el fin. O sea, el morir, el dejar este cuerpo no es el fin. Es el comienzo de algo diferente, ¿sí? Cuando una persona se muere, pues muchas personas lloran y todo porque pues todavía no conocen su propósito, ¿verdad? Eh, pero nosotros como cristianos no debemos tener miedo a que algún día vamos a morir, porque eso está ahí, pues fue causa del pecado, que no era lo que Dios quería, ¿sí? Pero vino Jesús y nos trajo un aliento de vida a Él resucitar, nosotros resucitamos. Entonces, con el tema de esta pandemia, no debemos estar llenos de temor, ay, sí, me voy a contagiar, no voy a enfermarme, esto, aquello, lo otro, ay, si salgo, no salgo, se me olvidó de pronto el tapabocas, entonces ya llego a la casa en pánico. Yo creo que no, yo creo que uno debe estar seguro de que Dios te quitó ese temor a morir, porque cuando uno muere con el Señor, pasa a otro, yo digo que pasa uno a un nivel diferente, en la eternidad con Él. Y lo que tú decías es muy importante, mantener los ciclos cerrados, no darle largas a mi enojo. Si yo le doy largas a mi enojo y no amanezco mañana, ahí sí que llegó mi fin, ahí sí que es la muerte eterna, pero con el enemigo y no con Dios. Entonces, el temor a la muerte, no tengamos miedo a morir, pero sí es muy importante que estemos cerrando ciclos todos los días. No es fácil, perdonar no es fácil, pero si yo tomo lo que tú decías, decisión de perdonar y de mirar a aquella persona que me hizo daño, diciéndole, Señor, ayúdame a mirar con amor como tú me miraste a mí. A mí Dios me dio una enseñanza con respecto a algo que sucedió en mí, me llevó a ese versículo donde el amo le perdonó un montón de deudas a X persona.
y esa persona, otro le debía más poquito y no fue capaz de perdonar. El Señor me llevó a ese versículo esa vez y me dijo, yo a ti te perdoné, entonces perdona tú también. Y ahí empezó ese proceso. Entonces yo digo que si uno mantiene esos ciclos cerrados, eh, pues uno no debe tener temor a morir. Muy bien, muy bien. Entonces, fundamental, muchas personas también tienen temor a la forma de que van a morir. Entonces, por esa hay muchas personas que le preguntan a Dios, Señor, revélame cómo me voy a morir. Pues no sé, pues a mí no me gustaría saberlo. A mí tampoco. Pero si va a ser por sufrimiento, Dios nos va a acompañar en el sufrimiento. Por ejemplo, creo que un testimonio que fue mundial fue el de Julio Melgar. Mucha gente oramos por él, y fue la voluntad de Dios. El hombre murió de cáncer. Sí. Y fue un dolor profundo, porque es un dolor inmenso en el cuerpo. Pero Para él supo descansar en y para la Dios familia. y entregarle su dolor, porque Jesús lo estuvo acompañando durante el tiempo de sufrimiento y del dolor. Dios no va a quitar el sufrimiento ni el dolor. Lo que Él va a hacer es acompañarnos. Lo que Él quita es el temor al sufrimiento, pero Él nos va a acompañar en el sufrimiento y en el dolor, para que no nos sintamos solos. Y finalmente, la tragedia más grande en la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Entonces yo debo descubrir mi propósito, debo conocer mi propósito para poder trabajar en él. Que no llegue el último día de mi vida y diga, ay, no, yo no hice nada en esta vida, nunca supe cuál fue mi propósito. De realmente esa fue la tragedia más grande. Que no supe qué hice con mi vida y que no hice un balance. Yo pienso que algo fundamental es poder hacer cada año un balance de mi vida. ¿Qué hice durante este año? ¿Qué logros tuve? Y lo puedo empezar a asociar respecto a las áreas de mi vida, respecto a mi físico, a lo físico, ¿qué logros tuve? Respecto a lo espiritual, ¿qué logros tuve? Respecto a lo social, a la sabiduría, ¿qué logros tuve? Cuando empiezo a hacer ese balance y empezar a decir, bueno, me faltó esto, me faltó lo otro, ya puedo empezar a decir, bueno, me faltó en este año esto, ahora lo voy a colocar al otro año porque lo voy a lograr. Y empiezo a tener balances en mi vida y empezar a decir, bueno, tengo propósito en esta vida, no voy a morir en semejante tragedia. Bueno, vamos entonces a empezar a hablar sobre la tarea que teníamos, el cuadro que teníamos. Entonces, a ver. ¿Quién quiere empezar a hablar sobre el cuadro? De áreas de necesidad más contextos. Pues yo hice mi cuadro y yo anoté, por ejemplo, bueno, mi familia. En el tema de la sabiduría, pues aquí nos ponían un ejemplo, ¿verdad? Compartir un proverbio, cómo aplicarlo en nuestro devocional de familia cada día. Pues aquí la que va a la iglesia soy yo, ¿sí? Mis hijos no volvieron, mi esposo aún todavía no va, y pues el generar un altar familiar aquí se me dificulta un poco. Entonces, para mí estos son unos retos, ¿sí? Uno de mis retos es compartir un versículo de la palabra con ellos por lo menos una vez a la semana y que les enseña y cómo lo pueden ellos aplicar, ¿sí? A la siguiente semana que uno de pronto vuelva otra vez a reunirse, porque la idea es que se vuelva un hábito, preguntar, y si no lo cumplió, pues no señalar ni nada, sino qué te hace sentir, o sea, por qué no se pudo cumplir, qué fue lo que pasó, y como ir llevando a las personas a que se vayan confrontando, ¿sí? Y empiece como que el Espíritu Santo a trabajar, porque realmente si el Espíritu Santo no es el que entra a trabajar en esto que vamos a hacer, pues no lo vamos a lograr. Entonces yo pues quiero hablar ahí un momentico, Lina. La idea es que sí. está muy bien lo que hiciste respecto a familia y sabiduría, pero la idea es que lo podamos hacer a corto plazo. Entonces recuerda que sabiduría no únicamente, acá hacen un ejemplo respecto a la Biblia, pero tú puedes llevarlo también a un libro en general que puedan leer, puedes ir en esta cuarentena,
Familia, vamos a leer un libro entre todos. Entonces, ahí voy a aplicar sabiduría porque vamos a aprender todo, vamos a conocer todos en familia. La idea es que esta matriz que estamos haciendo, que estamos empezando a escribir, a formar durante la cuarentena, durante el tiempo que vamos a estar acá en la casa. ¿Sí? No a un largo plazo, sino la idea es que estemos acá. Dime. Santiago, respecto a lo que dice Lina, pues nosotros en la casa, también yo siempre oraba al Señor que nosotros pudiéramos hacer un altar familiar, pero pues empezó antes de la cuarentena, ¿sí? Entonces en el plan de sabiduría en familia, yo puse ese, que los sábados en la noche nosotros hacemos un altar familiar leyendo un libro, estamos leyendo el libro, ay, ahora se me olvidó, ahora se me olvidó el libro, ay, Dios mío. No lo escribí acá. Bueno, estamos leyendo un libro del apóstol, el de la paternidad, perdona. El de la paternidad y un proverbio. Entonces, pues el proverbio, mi hijo sí es el que lo lee. Nosotros sí no decimos sí nos turnamos, digamos, en oración, ¿no? Que cada uno, digamos, la hora inicia la oración, mi esposo la termina, pero el niño que tiene 8 añitos, él sí, el proverbio lo lee él. Eso no lo perdona, pero pues lo pudimos empezar a hacer y pues lo estamos haciendo hace ya 2 mesecitos, gracias a Dios. Entonces, eso es la sabiduría, ¿verdad? En la familia. Bien, quiero ahora hablar aquí, Rocío nos escribe, esta situación ha sido una bendición para mí en el sentido que he podido hacer, altar familiar, aunque soy la única que asiste a la iglesia, por ahora, ¿no? La otra es, al no tener para dónde ir, atienden y algo hará el Señor en mi familia. Listo, entonces ahí hablamos de familia, sabiduría. ¿Alguno más quiere hablar respecto a familia y sabiduría? Ya habló Santiago, Mónica, mi familia. Nubia, cuéntanos. Santiago, bueno, yo me hice el propósito porque pues aquí también prácticamente la única que es cristiana soy yo, entonces yo le dije a mis hijos, no, que este tiempo nos sirva para al menos leer la Biblia y orar, vamos a hacer esta tareita. Desde el martes estamos 9:30 de la noche, 10, que ya estamos como todos desocupaditos, mis hijos terminan su teletrabajo, todo, entonces leemos la Biblia, oramos y interpretamos, leemos, digamos, un capítulo de Lucas, entonces lo lee alguno de mis hijos y, bueno, ¿qué entendió? Yo les pregunto a ellos qué entendieron. Y ellos dicen, yo entendí esto, yo esto, bueno, listo. Ahora vamos a orar por su papá, vamos a orar por las necesidades que tenemos. Al otro día, entonces decimos, bueno, hoy vamos solo a alabanza, entonces vamos a escuchar solo alabanza, vamos a adorar al Señor. Otro día, no, hoy vamos solo a acción de gracias. Vamos a darle las gracias al Señor porque nos tiene con vida, nos da comida a diario, nos tiene salud. Entonces, esa es mi dinámica que yo estoy llevando desde el martes en sabiduría con mis hijos. En cuanto a lo físico, pues no, vamos a regalar la casa, vamos a hacer esto en la familia. En lo social, bueno, llevémosles un tintico a los porteros, así. Eso es lo que estoy haciendo mi tarea de mi familia en ese entorno, donde vivimos, la oración, el culto. Sabiduría física, espiritual y social. Bien, vamos entonces primeramente, familia y sabiduría, ¿listo? Pero bien, ese puede ser uno, ¿sí? En el caso de Lina, puede ser un libro, puede ser una enciclopedia, pueden ser videos en YouTube, de pronto un documental. La idea es que sabiduría es adquirir conocimiento, ¿sí? Es el querer, sabiduría de la palabra amor al conocimiento, ¿sí? Entonces, yo debo empezar a adquirir sabiduría, conocimiento. Entonces, eso es, ¿listo? Entonces, no únicamente, pues, la Biblia sí es conocimiento, claro que sí, pero en el caso de pronto que no sean convertidos todos, bueno, entonces leamos un libro. Veamos un documental, algo que podamos aplicar ahorita en corto plazo, y no a un largo plazo. Vamos ahora con Daniela respecto a familia, sabiduría. Bueno, con respecto a sabiduría, yo puse leer juntos la Biblia y hacer un devocional juntos.
Ok, en sabiduría. Está relacionado con lo espiritual, me imagino. Y también, aunque en espiritual puse Sí. orar por cada miembro y su bienestar. Ok, listo, muy bien. Joana, cuéntanos, familia, sabiduría. Para mí es como un reto grande porque pues yo tengo mis 3 hijos, pero uno tiene 15 años y está como apartado, o sea, bueno, pero para mí es un reto y, y pues orar como por ellos, como ministrarlos y orar por ellos como más profundamente y ese es como mi reto en familia para ellos. Y en lo espiritual, pedirle más al Señor que me llene más de sabiduría y que me llene más de su amor, porque es que hay veces Él comete como cosas y cosas y cosas y como que a veces lo veo diferente. Entonces, Ujú. o sea, mi reto es pedirle al Señor que yo pueda verlo como Él lo, que no lo vea con los Pero, defectos. pero Joana, la idea es que vamos a hacer como, esto es una matriz de ideas para poder aplicar el reino de Dios, ¿sí? Entonces, Ujú. familia, Ujú. sabiduría. ¿Qué harías tú en en ese tiempo de cuarentena con tu familia respecto a sabiduría? Recuerda que sabiduría no únicamente tiene que ser la Biblia. La Biblia. Puedes hablarlo Ok. con otro tema, porque pues si no son convertidos, ¿yo cómo los voy a obligar? Lean la Biblia, pecadores inmundos. No, no lo puedo hacer. Claro, No, así tengo es. que ser sabio con ellos. Ujú. Sí, claro, tengo que ser Ujú, sabio. Entonces, ujú. ¿cómo puedes aplicar respecto a administrar tu familia respecto a la sabiduría? Hablábamos también, ahorita lo hablábamos respecto a un libro. No sé si podrían hacer un libro, leer un libro, perdón, o también ver un documental entre Ver un todos, poder cortometraje. hablarlo, Sí. un Sí, Ujú. cortometraje, algo como que les una genere película. un conocimiento, o una película. Por ejemplo, la película de la Una cabaña es película. una película Una muy película. buena para verla en familia y como preguntar qué le enseñó, cómo le pareció, y con eso uno como que va conociendo esos diferentes puntos de vista y eso nos da como un patrón para entrar a orar en aquellas cosas donde de pronto Ujú. no están mal, pues pienso yo, no sé. Y entonces, la idea es esa, ¿listo? Entonces, queda de tarea. Vas a pensar durante la semana, familia, sabiduría. Ujú. Hablemos ahora todos Yo otro les voy, tema. Sabiduría. Respecto a iglesia, Santi, dime, ¿quién habla? Mónica. No, es que Mónica, cuéntame, pues, vamos a pasar a otro tema, pero entonces yo les voy a compartir. Les voy a cuéntame, compartir cuéntame. una película cristiana muy, hay una película muy buena, se las voy a compartir y también la aplicación, pues ya sería después de la clase, para que la puedan ver Ok. una película buena, muy, muy buena, Ujú. que salió y es nueva, entonces para que la vean y digamos, Joana, digamos que, o Nubia, así que los hijos, el esposo, así, digamos, poderla ver porque es muy bonita, tiene un mensaje bonito y es un caso de la vida real, entonces para que también lo puedan compartir en familia, en sabiduría, entonces era para ir a eso nomás, pero Ay, qué pena, sigamos con el vale, resto del tema. Ok. Sí, no señor. la envías, chévere, chévere para poderla ver el fin de Oh, semana. súper, Ujú. genial. Entonces, Sí, la vemos súper para ver. la idea es que la veamos en familia y como va a traer Sí. un conocimiento, una reflexión a nuestras vidas, poderlo debatir en familia. ¿Listo? Y es Bueno, ahora excelente. Sí, sí. vamos entonces a la parte de iglesia. Iglesia espiritual. Iglesia espiritual. En la iglesia espiritual, bueno, yo tengo en iglesia espiritual, yo tengo orar Ujú. por mis pastores, orar por la iglesia, orar por la situación económica de mis hermanos. Yo escribí eso. Bien. Lo social, iglesia. En lo social, ¿Aló? en lo social la iglesia es de pronto ayudarle a las personas con al menos una librita de arroz, con mis hermanos que sé que de pronto no tienen o algo, poderles ayudar económicamente con algo.
Ese ya sería lo tangible, ¿Sería ese es físico? tangible, algo físico, tangible. ¿Listo? Ujú. Ok. Ujú. Eh, ¿Y cuál sería Ya en la social, entonces, en la iglesia Santi? social, recuerden, no siempre en asemejen iglesia con espiritual, de una. Entonces, que iglesia hay intercesión, guerra espiritual, no, calma. Recuerden, iglesia son las personas que hacen parte de mi creencia, que creen en Dios, Los miembros. los miembros de la iglesia. Ujú. En los sociales vamos a hacer todos por, no sé, por Zoom, mis amigos del grupo, y vamos a jugar, vamos a hablar, a compartirnos, como es en la cuarentena, vamos a compartir unas recetas que ya ninguno sabe qué cocinar los días, entre todos los días, entonces vamos a compartir recetas, pero entre la gente de que conoce a Cristo, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, y aquí no hay nada de oración ni guerra espiritual, llevar a un hijo de una madre soltera a interceder, ¿sí? No, dice a un día de campo. Entonces, no únicamente asemejen iglesia de intercesión al culto, a la oración, sino en lo social ya tiene que ver mi relación social, interpersonal con las personas de la iglesia. Entonces, mucha gente de la iglesia dice, "Ay, pues es que hablar con el líder siempre es lo mismo, que lea la Biblia, que interceda, que haga me llama únicamente para la planeación, pero no para hablar del tema, y cómo le ha ido, qué tal está la familia, contar, abrir el corazón, qué piensa del coronavirus, qué piensa de un libro, qué piensa de la familia. O sea, la idea es que podamos poder debatir temas un poco salidos únicamente del espiritual o de la oración, de la lectura de la Biblia, del grupo o del ministerio, sino también llevarlo a otro tema, a otros temas, para que nuestras relaciones con las personas del grupo de cuidado o de la iglesia no únicamente se limiten a mi ministerio. Que si yo hablo con mi supervisor general, únicamente es para el grupo, nada más. No, sino tener una relación, una película. Vamos a hablar de la película, hablemos de la película. Entonces, no, que la película es súper chévere, que genial, que aprendí eso, lo otro, y que hagamos de comer eso, eso es social. Ahorita no podemos salir a compartir para comer, no se puede, pero entonces más adelante se podrá hacer. Entonces la idea es que podamos modificar ese ítem de que no únicamente la intercesión y la guerra espiritual, sino también el poder yo compartir con los miembros de Cristo en otros temas también, en otros ámbitos de la vida. ¿Listo? Lina, cuéntanos, ¿qué tienes tú en iglesia social y espiritual? En iglesia, bueno, en espiritual, algo muy parecido a lo de Mónica, creo. Yo coloqué orar por los pastores, la nación, la visión de la iglesia, o sea, la visión que tiene Manantial, en donde estamos congregados. Se fue como la parte espiritual. Y en la social, pues ahí sí fue algo también, yo dije, ayudar a alguien del grupo que esté pasando una necesidad, ¿sí? Ese fue lo que Eso yo sería coloqué. físico. Y eso es lo que es físico, cuando es una ayuda, cuando es una ayuda, cuando va a entregar algo tangible, es algo físico. ¿Listo? Es algo vamos a modificarlo ahí. Okay. Muy bien. A ver. John, nos ha hablado el día de hoy. ¿Qué tienes tú en comunidad respecto a sabiduría? John, ¿nos oyes? Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, te escuchamos. No, qué verdad, que estoy en el trabajo todavía. Tranquilo, no hay problema. ¿Me decías en comunidad de sabiduría? Sabiduría, sí, señor. Bueno, yo pienso que hay bastantes cositas por hacer en la comunidad, ¿no? Pero una, o lo más, la que tengo en mente o escrita, sería ayudar a ciertas personas que me rodean, así como le dijera yo, parte es un poquito familia, o sea, es familia extendida, es que se dice, y amigos, a ayudarlos como ahorita que estamos en este tema de la cuarentena, como en, ¿cómo explicarlo? Como en algo, bueno, también sería físico, ¿no? Pero sería como ayudarlos
primero como con mercado, ¿sí me entiende? Como ellos Eso sería necesitan físico. que yo... Entonces, ¿cómo podría, perdón que te interrumpa, espérame, cómo pero podrías tú hacer, o sea, primero en la parte sabiduría, ¿listo? sí, O sea, podría, bueno, en sabiduría puede entonces ser identificar. yo iría, o sea, llevaría esa parte física, pero realmente bien Se cortó. en doble sentido, como que yo le estoy dando para que ellos me devuelvan. No, de trabajar en ellos lo físico sabiamente. ¿Cómo me explicará mejor? Eh, Recuerda, no sé. lo físico siempre tiene que ver con estar, Sí, ¿listo? Pero ahí entonces, sabiduría tú puedes, que ahorita en el momento de aplicando, cuarentena. Dale, tranquilo, estabas hablando. Yo, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos. ¿Aló? Sí, te Sí, escuchamos. Ya. ¿Aló? sí, Sí, señor, te sí. escuchamos. ¿Aló? Yo te escuchamos. Eh, entonces, ¿sí? Ah, bueno, ok. Entonces, en sabiduría sería eso, tratar de acercarme con un buen consejo, cómo podrían Bien. cambiar su forma de vivir. Ujú. Ahí le metería un poco lo espiritual, porque usted sabe que nosotros, ya como conocedores de la palabra y de Dios, así no queramos, siempre lo espiritual va a ir sale naturalmente. Entonces sería eso, tratar de darles un buen consejo y al mismo tiempo ayudarlos físicamente con lo que yo sé que ellos necesitan. Bien, recuerden que esto está proporcionado, pero no dividido. Sí. Una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, por ejemplo, tú hablabas de poder ayudar a la gente con mercados. Bien, listo. Entonces, vamos a ayudar con los mercados. Pero primero que todo, antes de yo empezar a dar mercados como loco, debo empezar a identificar qué personas necesitan. Entonces, esa es sabiduría porque requiere yo empezar a investigar. ¿Sí? Entonces, también puede ser lo que tú hablas de consejos. Voy a darle un mercado, le doy un consejo, espiritualmente oro por la persona y social voy a compartir con ella. Entonces, recuerden, esos cuatro van unidos, pero entonces es que podamos empezar a identificar qué es cada uno. ¿Listo? No separándolos, Ujú, sino empezando a proporcionarlos. Ah, ujú. muy bien, muy Eh, bien. Santiago, ah, Cuéntame, Mónica. perdóname. En la parte pues, de la comunidad en física, pues yo puse, digamos, si veo, digamos, un anciano que de pronto, porque hay veces que a ellos les toca salir solitos, de pronto ver que uno que va con bolsas o muy pesado, pues poderlo uno colaborar o cruzar la Bien, calle. O un habitante de muy calle, bien. por lo menos que me pasó algo, yo salí a comprar algo acá en el supermercado y me encontré a un habitante de calle. Entonces me dijo, ven, ¿me puedes regalar algo de comida? Entonces, digamos, a mí no me gusta darles plata, la verdad. Entonces Ujú, no yo le dije, tampoco. ven para acá y te espero en la esquina. Entonces en la esquina hay un supermercado. Yo entré porque pues no podía hacerle yo misma el mercado. Le dije a la señorita, le di un dinero a la registradora, le dije, por favor, lo que él necesite, se lo da. ¿Sí? Entonces, en ese valor, ¿sí? Y pues Bien. eso fue como algo físico y cuando salí le dije, Dios te ama y Jesús tiene un propósito en tu vida. O sea, le di ese mensaje y él pues ya, y yo ya me fui, ¿sí? Entonces, como digamos, Ujú, esa fue la parte física. Y muy bien. en la comunidad, pues bueno, también va eso, ¿no? Que uno les aporta algo de sabiduría, de algún conocimiento de Dios, ¿sí? Como decía John. Ujú, Una cosa va muy unida bien. con la otra.
Claro que sí, las cuatro van siempre unidas, o sea, yo no puedo dividirlas. Y en el próximo libro que se llama Sagrado y Secular, ustedes van a ver lo que tiene que ver con dicotomía. Entonces, yo no puedo dividir mi vida, no puedo dividir esto. Lo que estamos haciendo es como porcionarlo para poder identificar qué es cada cosa, ¿sí? Sí. Entonces, claro, Sí. lo que hiciste, muy bien, excelente, así es, muy bien. Y en la parte, rápidamente, pues porque sé que tienen que hablar los otros, en la espiritual puse que tengo una clienta que me la hice amiga y ella, digamos, a veces yo la llamo, ¿cómo está? Y pregunto cómo está ella, su familia y también pues oro por ella. Y en la parte social, llevarle algo al portero por gratitud, puede ser Ujú, al portero, al ujú, policía, digamos, a una enfermera, ¿sí? bien, Como por gratitud. Eso fue lo que yo puse. muy bien. Gracias. Muy bien, entonces la idea es que empecemos a hacer esta matriz, este plan, semilla, vamos a empezarlo a equipar, ¿listo? No únicamente estos puntos que hicimos y que algunos podemos debatir hoy, sino lo podamos hablar, crecer mucho más, ¿listo? La idea es que podamos hacerlo por días o por semanas. Entonces, esta semana yo con mi familia haré esto, esto, esto y esto y lo otro, en la iglesia haré esto, esto y lo otro, en la comunidad esto, esto y lo otro. Algo que Rocío quiere comentarnos es, yo creo que todos los días el Señor nos tiene preparado una buena obra. Debemos estar atentos y dispuestos en cualquier lugar. Muy bien. Dios nos quiere usar y eso tiene que ver con las matemáticas del reino. Dios quiere usar. Dios quiere usarnos. Hay gente que dice, ay, pero es que yo apenas tengo un arroz. Pero si con acción de tu ira a la persona que requiere un mercado y le llevas un arroz, mucha gente se va a dar cuenta y puede que empiecen a llevar y eso se empieza a multiplicar. Esas son las matemáticas del reino de Dios. Entonces, Amén. es fundamental eso, que podamos entender que Dios quiere que nosotros sirvamos. Y también algo que hablábamos ahorita y que quiero que quede en nuestros corazones. Nuestra relación con las personas de la iglesia no únicamente es ministerial. No únicamente es ministerial. Eso debemos quitarnos ese chip. Que cuando el profesor me escribe, ay, hago el grupo. Entonces yo saco de una vez la Biblia, saco de una vez la carpeta con los hermanos. No únicamente debe ser eso, sino que yo empiece a formar mi vida de una manera distinta. Que yo pueda ver a las personas de la iglesia también como personas normales, que no únicamente se sacian de la iglesia y están en la iglesia únicamente orando, sino también quieren hablar otros temas con nosotros, quieren compartir con nosotros. Y nosotros estamos colocando una barrera. Entonces la idea es que empecemos a cambiar ese chip. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Pues en la parte ¿Qué puedo hablar? Cuéntame. sí, habla, John, habla, cuéntame. habla, Yo, John. bueno, yo creo que parte fundamental de la formación son los grupos de cuidado. Allí también nosotros, bueno, hablo por el grupo familiar que tenemos, también tenemos personitas identificadas por la que también se puede hacer una muy buena labor social. Por eso lo que dice usted, Santiago, es muy cierto. Las personas de la iglesia no solamente traen leer la Biblia, ir a la iglesia, todo espiritual no. Allí también tenemos personas con las cuales podemos hacer muchas cosas sociales. En la sabiduría, bien, porque con las personitas nuevas en llegan, podemos enseñarle lo que ya nosotros hemos aprendido hasta el momento. Bien, eso es lo importante, es empezar a cambiar esa cosmovisión, ¿listo? Esa es la manera correcta de ver. Entonces poco a poco vamos a empezar a abrir más nuestros ojos y poder ver, wow, en qué cosas yo he errado, en qué cosas estoy haciendo mal. ¿Listo? ¿Listo? Otro aporte. ¿Alguien quiere decir otra cosa más? En 8 días vamos a continuar. Vamos a leer. Cuéntame, ¿quién está hablando? Perdón, no alcanza a ver. Lina. Dale, Lina. Por ejemplo, con el tema de la comunidad y espérate,
la comunidad y la sabiduría, ¿no? Es necesario, pues, conocer como las necesidades que hay en la cuadra o las necesidades que tiene de pronto un vecino. Por ejemplo, Ujú. si una persona tiene un familiar enfermo, de pronto de cáncer, ¿sí? Y esa persona tiene que estar en la UCI, qué sé yo, y si uno tiene la oportunidad de ir a su casa y pues hacerle la comida a los hijos o lavarles la ropa o arreglarle la cocina o algo, yo creo que eso también hace parte de, de lo que estábamos hablando en sabiduría. ¿Por qué? Porque eh, estoy conociendo las necesidades que hay en mis vecinos, en mi comunidad pequeña, mi cuadra, por ejemplo, ¿sí? Que es como lo que más tiene uno cercano. Y de cómo uno puede ir a aportar. Y de ahí, de Ujú. la forma como uno aporta, pues se va desprendiendo las otras áreas que están ahí, que tú nos pediste, la física, la espiritual, la social. Y la social. Eh, Ujú. sí, exacto. Sí. Muy Entonces es bien. Recuerden, también por favor, saber qué lo social necesitan nuestros vecinos. únicamente. Exactamente. Entonces, la tarea para esta semana es identificar necesidades. ¿Listo? Vamos a trabajar Identificar. mucho en la comunidad y en la iglesia, en estas dos. Ya con nuestra familia ya Ok. identificamos muchas necesidades, pero quiero que nos enfoquemos esta semana en iglesia y comunidad. ¿Listo? ¿Qué necesidades hay? Ok. Y vamos a suplirlas. Vamos a ministrar esas necesidades. ¿Listo? Vamos a mirar qué Sí. pasó, qué tiene una persona de la comunidad, o sea, persona que no conoce de Dios, y también una persona de mi grupo o de la iglesia. ¿Qué necesidad tiene? Y yo poderle cubrir esa necesidad física. Pero también debe ser acompañado de la social, entonces yo lo llamo. Recuerden que no hay que hacer tanto contacto físico, entonces yo lo llamo por videollamada, empiezo a hablar 2 horas, 3 horas, 4 horas, hablando. Empiezo yo a distribuir mi tiempo y empezar a cubrir necesidad social porque es algo muy importante como seres humanos. Cubrir necesidades sociales porque nosotros somos seres sociales. Estamos acostumbrados a relacionarnos con las personas. Y esto puede que nos vaya a afectar. Y hablaba un doctor, yo estaba viendo un informe hace como unos 5 días más o menos, y hablaba de que muy seguramente muchas personas se van a afectar psicológicamente porque no tienen con quién hablar. No pueden hablar con Es, nadie por esa situación. Entonces, ¿a quién necesitan? Pues a los que les es re inconmovible, que están aprendiendo, estamos aprendiendo sobre ministrar necesidades en la comunidad y en lo social. ¿Listo? sí, yo tengo dos abuelitas que están solas y hay que estarlas llamando. Claro que sí. Y ahí ministramos. Muy Sí. bien, vamos a ¿Compartir hablar algo? entonces en esta hora. Cuéntame, sí, dime, Joana. Yo opino que cuando uno dispone el corazón al Señor a servirle, el Señor le pone las personas adecuadas o le pone esas personas ahí a uno servirle a ellas. Porque a mí me ha pasado que yo por lo menos llevo casi 30 días sin trabajar, pero el Señor ha puesto en mí en llevar mercados a las personas. Entonces yo ahorita estaba pensando en eso, que anteriormente que yo trabajaba todos los días y eso, yo nunca hice eso. Pero en este tiempo que estaba acá encerrada, yo he podido llevar 6 mercados a 6 personas sin estar trabajando, y yo veo cómo el Señor me ha provisto todo lo que he necesitado, y siempre que yo siembro en alguien, siempre el Señor me multiplica y me multiplica. Yo le digo, Señor, dame uno más. Y el Señor, alguien me llama o me escribe, necesito tal cosa, estoy mal. Y yo, ay, y así a uno la oportunidad de servir. Entonces uno se dispone, el Señor le apareja a todas las personas para servirle. Muy bien, exactamente. Entonces, recuerden que todo tiene que Entonces ir eso relacionado quería con mi compartir. relación con Dios. Muy bien, Joana, muy bien, así es. Vamos a hacer lo siguiente, antes de orar, vamos a hacer grupos ahorita. Vamos a hacer grupos. Entonces, vamos a hacer los grupos de la siguiente manera. Daniela va a estar con Marta y Joana. ¿Listo? Van a estar las 3.
Entonces, para que lo anoten, Ok, dale. Joana, Marta y Joana. Perdón, Daniela. Joana, Daniela y Marta. Es un grupo. ¿Listo? Listo. Dale, gracias. Luego va a estar Alexander, Lina y Mónica. Ujú. Ok. Otro grupo. Y finalmente va a estar Nubia, Rocío. ¿Qué más nos falta? Con Nubia, Santiago, Rocío. me tocó con Santiago ellas dos. Conmigo. Listo, los tres. Nadie nos falta, ¿verdad? No, nadie nos falta. No, nadie. Listo, 3, 6, 9, No. son 8. Listo. Entonces, vamos a hacer los grupos. Si quieren grupos de WhatsApp, vamos a estar ahí. Y vamos a administrarlos a nosotros mismos. ¿Listo? Vamos a administrarlos. En las 4 áreas. ¿Listo? La idea es que estemos pendientes. Entonces, ahí está una parte de la iglesia. Ya el que no conozco a nadie en la iglesia. Ah, bueno, ahí están nosotros dos. ¿Listo? Vamos a orar entonces. Listo. Padre bueno y maravilloso, gracias por tu gran amor y tu gran misericordia tenido para con nosotros. Hoy podemos decir que hemos aprendido, que vamos a aplicar Sí. eso en nuestra vida. Pedimos a nuestro Espíritu Santo que vengas a nuestras vidas y quites lo que está mal, que quites de nuestra vista lo que es erróneo y puedas colocar tu reino en nuestras vidas. Llamamos el reino de Dios en nuestras casas, la paz, la tranquilidad y los procesos que tenemos aún por cerrar. En el nombre de Jesús tomo la decisión de retomarlo y poder cerrar ciclos. Creemos, Señor Jesucristo, que nuestras vidas estarán llenas del punto de vista correcto, llenas del reino de Dios, para poder reflejarlo primeramente en nuestra familia, luego en la iglesia y luego en la comunidad. Aquí estamos, Señor, dispuestos y disponibles para lo que tú nos quieres poner a hacer. Estamos prestos para realizar la tarea. Heme aquí, envíanos a nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, cerramos esta clase con la sangre de Jesús. Creemos que nuestras familias están guardadas por la sangre del Señor y que esta semana será una semana de ministrar necesidades en las esferas en las que tú nos has puesto en esta tierra. Sí, Padre. Creemos, Señor Jesucristo, que nuestra familia crecerá. Creemos que la iglesia crecerá, se fortalecerá y que la comunidad será grandemente impactada por nuestro comportamiento. En el nombre de Jesús de Nazaret, confesamos victoria y el reino de Dios que se ha extendido aún más en nuestra familia. Declaramos libertad en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, me alegra mucho haberlos oído. Por favor, todos a la rocola.